En este video hablaremos de los últimos años de la vida del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento nos dan una biografía de quién fue Saulo de Tarso, en adelante el apóstol Pablo, pero nos dejan con la interrogante de cómo fue su muerte, ya que nos cuentan del encarcelamiento en Roma y no dan más detalles al respecto. Por ello, varios estudiantes y teólogos, quienes Pablo, afirman que sí fue liberado después de ese encarcelamiento entre el año 61 y 62 después de Cristo y que continuó su ministerio unos 5 años más aproximadamente. ¿Cuáles son las razones para creer que sí fue liberado? Una, las epístolas escritas por el mismo Pablo. La primera carta a Timoteo, Tito y la segunda carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo notamos que fue escrita por Pablo y estaba con libertad. Acababa de estar en Éfeso. Esta carta no pudo haber sido escrita antes de ese encarcelamiento en Roma. Está a Tito, en la que sabemos que Pablo terminó de realizar su extensa visita a Creta con el mismo Tito, y tampoco pudo haber sido escrita antes de ese encarcelamiento. En la segunda carta a Timoteo, sabemos que Pablo tiene una fuerte convicción al escribirle a Timoteo, quien estaba en Éfeso, pues indica que pronto será ejecutado y ruega que vaya a él. Estas son las tres cartas con las que nos llevan a la conclusión de que Pablo sí había tenido un periodo de ministerio después del encarcelamiento en Roma. La segunda evidencia para creer que él sí fue liberado es por el testimonio del mismo Pablo, pues en la carta a Filemón, él indica que esperaba su pronta libertad y ruega a Filemón que espere su llegada a Colosas y le propone buscar hospedaje para quedarse allí. La tercera son las tradiciones de la iglesia cristiana primitiva, pues afirman que Pablo fue liberado. Pero ¿qué ocurrió en el juicio en Roma que nos relata el libro de los Hechos? Realmente es desconocido, pero hay muchas teorías al respecto. La primera, algunos creen que nunca fue llamado para ser juzgado realmente. Si Porcio Festo envió la acusación oficial cuando fue trasladado a Roma, probablemente se perdió en el naufragio que sufrieron, en el naufragio milagroso. Otros, sin embargo, afirman que tal vez sí llegó a autoridades romanas, pero que eran tan vagas que no merecían ser oídas en la corte. Algunos, sin embargo, afirman, de acuerdo a las características de Nerón, posponía los temas relacionados a provincias y probablemente lo pospuso hasta que finalmente eliminó el archivo. Sin embargo, algunos creen que Pablo sí estuvo en juicio, pero que fue absuelto y puesto en libertad. Ahora hablaremos de los viajes del apóstol Pablo. Existen diferentes opiniones en cuanto al curso de sus viajes, que probablemente fueron del este al oeste durante los años del 62 al 67 después de Cristo. De lo que sí estamos seguros es que él sí visitó Éfeso, que visitó Macedonia, que estuvo en la isla de Creta con Tito y finalmente visitó España. Posiblemente haya visitado la antigua Galia. Ahora hablaremos del viaje a Asia. En los relatos de la Biblia encontramos que Pablo estuvo muy interesado en esta obra misionera. Se puede concluir incluso que después del arresto en Roma, él fue directo allí, a visitarles nuevamente. En las cartas de Filipenses y Filemón, hallamos referencias en las que indica su gran deseo de verles pronto. También concluimos en que estuvo visitando su amada iglesia en Filipos. Dicen en España, el argumento que apoya su viaje a España y Galia es por simple deducción, pero hay buenas razones para afirmar que estuvo allí y tuvo un ministerio fructífero. El doctor David Smith en Vida y Epístolas de Pablo de la página 12 hasta la página 13 nos dice que la misión en el oeste, en España y Galia, se extendió desde la primavera del año 64 hasta el 66 después de Cristo, aunque no hay pruebas positivas de ello. Hacia Creta. La isla de Creta se encuentra en el Mediterráneo al sur de Grecia y antes de Pablo no había sido visitado por ningún otro misionero del Evangelio.
Sus habitantes eran conocidos por ser mentirosos. También debido a la alta producción de vino, eran conocidos por ser grandes bebedores. Tenían una pésima reputación, además de sus alianzas con piratas y todos los vínculos a los saqueos de estos. Pero a pesar de todo, el lugar era apropiado y presentaba una gran oportunidad para el Evangelio. Si bien no se encuentra ningún relato del trabajo realizado allí, varios teólogos concuerdan en que Pablo y Tito permanecieron un tiempo allí y al parecer el trabajo tuvo éxito. Pero más tarde Pablo tuvo que abandonar por otro trabajo y Tito se quedó para continuar la obra con los cretenses. El incendio en Roma. Roma tuvo varios emperadores tiranos y corrompidos, pero Nerón fue el peor de todos. Era inmoral, vicioso, egoísta, cruel y déspota. Tenía una mala fama, era terrible. Se ganó la animosidad de todos, incluyendo del Senado, que más tarde lo condenó públicamente. La mayoría de los historiadores concuerdan en que Nerón fue quien provocó el fuego. Nerón, creyendo buscar inspiración, provocando un conflicto, eh, provocó todo eso. Estaba loco. El fuego comenzó el 19 de julio del 64 después de Cristo y duró 6 días. Ante la reacción de la gente, Nerón culpó a los cristianos y comenzó una gran persecución. Todo esto afectó muchísimo a Pablo, ya que él era un líder reconocido. Después del incendio, Pablo rechazó toda idea de volver a la capital del imperio. Última visita a Asia. Pablo pensaba pasar el invierno en Nicópolis, que al parecer se encontraba muy cerca de Cilicia y no muy lejos de Tarso. Además que le quedaba un tanto cerca a Antioquía, que era más o menos como su base de operaciones. Además, en aquel lugar se encontró estaban muchos de sus amigos. En la primavera del 67 después de Cristo, Pablo se había empujado a ir al oeste, aunque deseaba ir a Roma y visitar las iglesias que le quedaban en el camino. Pasó algún tiempo en Éfeso y también en Troas, más adelante en Macedonia y Corintios, para luego ir y dirigirse rumbo a Roma. Se dice que llegó a Roma, de acuerdo a este plan, a finales del verano del 67 después de Cristo. Primera carta a Timoteo. Si bien los eruditos concuerdan en que Pablo fue el autor de las 3 epístolas pastorales, no se sabe mucho sobre las circunstancias históricas en las que escribió Primera de Timoteo y Tito, pero sí concuerdan en que Pablo escribió Segunda de Timoteo antes de su muerte en Roma. Timoteo era nativo de Listra y se convirtió al cristianismo durante la primera visita de Pablo allí, por el 48 después de Cristo. Timoteo demostró ser una gran promesa como cristiano, acompañó a Pablo durante su segundo viaje, más lo ayudó y más tarde sirvió como pastor en Éfeso cuando la herejía era un problema latente allí. Después de su visita, Pablo le escribió esta epístola dándole detalles y consejos para hallar una solución a los problemas en los que se encontraba el joven pastor. La carta revela el interés de Pablo hacia su amigo Timoteo y la obra en Éfeso. No sabemos acerca mucho de la obra de Tito, pero sabemos que este era gentil y acompañó a Pablo en uno de sus viajes a Jerusalén, además que demostró ser un verdadero misionero, sobre todo por su trabajo llevado en la isla de Creta. Las, las circunstancias que rodean la redacción de la epístola no son muy claras, pero sabemos que fue después de que Pablo estuviera allí en Creta y también que fue enviada para darle instrucciones a Tito sobre el trabajo que habían efectuado allí. No se sabe con certeza la fecha y el lugar. La carta posee un énfasis espiritual, además de sugerencias sobre cómo tratar a falsos maestros. También sobre el carácter tramposo y desconfiado de los nativos de Creta. Y aconseja a Tito de ser prudente al tratar ciertos problemas sociales. Además, recomienda a Tito que tenga cuidado con sus argumentos y que evite los argumentos necios e inútiles y que permanezca fiel a su llamamiento.